Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. One Piece, el Almirante del Sol. Parte 1. Capítulo 1, Transmigración. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Cielos. ¿Acaso intentas burlarte de mí? Yo soy el protagonista. Blaise maldijo y rugió a todo pulmón, con la boca abierta ante la terrible tormenta que se avecinaba. Como si respondiera a su maldición, cayó una fuerte lluvia. Le siguió un intenso terremoto proveniente del mar. La pequeña barca de madera que estaba debajo de él comenzó a mecerse al compás del viento frío, casi haciéndolo zozobrar al mar. No, no, no. A la deriva en alta mar, sin ayuda, Blaise sintió desesperación y desesperanza. No pasaron ni 15 minutos antes de que transmigrara a este mundo. Como cualquier transmigrante normal, Blaise heredó los recuerdos del anterior dueño del cuerpo y supo que había transmigrado al mundo de One Piece. Solo habían pasado unos minutos, pero ya se había topado con una tormenta tan violenta. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que reencarnarme en alguien que está varado en medio del océano? El anterior propietario del cuerpo, un chico de 15 años, era un joven capturado que trabajaba para un infame grupo pirata. Escapó del barco pirata en esta pequeña embarcación cuando la tripulación pirata se enfrentó a los marines. Lo curioso es que el anterior dueño del camión ni siquiera sabía navegar. Impulsado por el viento, escapó de los piratas, pero acabó en una situación aún más peligrosa. Estuvo a la deriva en el mar durante casi 3 días y sobrevivió hasta ayer gracias a las pocas raciones que tenía, que se le habían agotado hacía tiempo. Pronto el miedo y la ansiedad se apoderaron de él, y quedó a la deriva en el mar desolado sin esperanza de sobrevivir. El antiguo dueño del cuerpo había perdido las ganas de vivir. Murió sin saberlo y dejó que Blaise, quien murió bajo las órdenes de Trucon, tomara el control de su cuerpo. De repente, una enorme ola se abalanzó sobre él, arrastrando consigo la pequeña barca de madera de Blaise, y pronto fue lanzado al aire junto con su bote. Sus manos débiles se aferraban con fuerza a la barca, sin soltarla. La barca era su último sustento. Si la perdía, moriría sin remedio, devorado por alguna criatura marina monstruosa o por el propio mar. Chocar. La barca aterrizó pesadamente en el mar, pero ya se estaban formando grietas por todas partes. Antes de que Blaise pudiera respirar, otra enorme ola se abalanzó a sus espaldas, eclipsando el cielo tormentoso. Estoy muerto. La enorme ola se estrelló contra la embarcación, aplastando el bote de madera y a Blaise con su inmenso tamaño y fuerza. Blaise recuperó la conciencia al oír un ruido inquietante a su alrededor, y el aroma a vino fuerte y terroso le llegó a la nariz. Con un leve espasmo, abrió los ojos con gran dificultad, sintiendo un intenso dolor de cabeza. Lo primero que notó fueron sus manos esposadas, firmemente atadas con una cuerda a su espalda. Al examinar su entorno, Blaise comenzó a dudar de la vida. Aunque había sobrevivido a aquella terrible tormenta, no sentía alegría. Fue capturado por la misma tripulación pirata de la que había escapado, los piratas de Red Scarf. La situación del anterior propietario del convoy es similar a la de Koubei, obligado a trabajar sin salario ni compensación alguna. Sentía que nadie en el mundo podía tener peor suerte que él. Debía ser un don innato con el que había nacido el anterior dueño del cuerpo. Había estado en sus garras durante casi 6 meses. Mataron a su padre y a su madre antes de capturarlo y esclavizarlo. Inicialmente, el anterior propietario quería escapar y recuperar fuerzas antes de vengar el asesinato de sus padres. Pero con el paso de los días, las palizas diarias le quitaron el ánimo y las ganas de sobrevivir. ¡Qué niño tan lamentable! Oh. Estás despierto. ¿Por qué no lo dijiste antes? Una voz juguetona llegó a su oído, sacándolo de su trance. Al girar la cabeza, Blaise vio a un hombre musculoso con un bigote fino y recto que caminaba ebrio hacia él. Reconoció el rostro por el recuerdo del anterior dueño, Bart, el vicecapitán de los piratas de Red Scarf. Antes de que pudiera decir nada, el hombre le propinó una fuerte patada con la pierna derecha, haciéndolo rodar. El cuerpo de Blaise golpeó el mástil principal del barco, sangrando profusamente. No podía respirar, su rostro estaba enrojecido mientras su cuerpo se convulsionaba de dolor. Blaise sintió la misma sensación de la patada, igual que cuando lo atropelló el camión. Bart no era un humano normal, ni siquiera los marines comunes podían resistir un solo golpe suyo. Al fin y al cabo, tenía una recompensa de 22 millones de Belly por su cabeza. Aunque no haya utilizado ni el 5% de su fuerza en la patada, no es algo que Blaise pueda resistir. ¿Qué clase de transmigración es esta? Quiero presentar una queja. Blaise maldijo mentalmente, soportando el dolor causado por la patada. Jaja, Bart, ¿le has estado mostrando misericordia desde que era un niño? Mira, ni siquiera grita de dolor, comentó un pirata, dando un trago de vino directamente de la botella. Solo entonces Blaise se dio cuenta de que estaba en una cubierta, rodeado por unos 30 piratas. Todos ellos desprendían un aura cruel, malvados y corruptos. Son el tipo de personas que no mostrarían compasión alguna al quitar una vida. Lo único que tenían en común era la bufanda roja atada a su brazo izquierdo. Al oír su comentario, todos los piratas del barco rieron sin pudor, avergonzando un poco a Bart. El rostro de Blaise se ensombreció aún más y maldijo, malditos. Tal como esperaba, Bart le dio otra patada en el mismo sitio, en el estómago. Pero, como antes, Blaise no soltó un grito silencioso. Su acción sorprendió aún más a Bart, ya que sabía la fuerza que había utilizado en la patada. Pequeño enano, ¿cómo te atreves a escaparte de nosotros? Bart se enfureció un poco. Justo cuando estaba a punto de seguir golpeando a Blaise, una voz se escuchó a lo lejos. Bart, si le haces mucho daño, no podremos venderlo a buen precio. Al oír su voz, toda la cubierta quedó en silencio por un instante antes de volver a llenarse de ruido. Blaise vio a un hombre de aproximadamente 1,80 m de estatura y unos 30 años salir del camarote del capitán. Por supuesto, Balais lo reconoce, es Durf, el capitán de los piratas de la bufanda roja. De acuerdo, capitán.
Barb asintió y se unió a sus compañeros de tripulación para celebrar la victoria por haber destruido a una tripulación pirata rival y haberse apoderado de sus tesoros. Dol miró a Blaise sin rastro de lástima ni compasión. La existencia de un esclavo consiste en obedecer las órdenes de su amo. Dado que te resististe, has perdido tu propósito. Llegaremos a nuestro próximo destino en unos días, quiero que estés en perfectas condiciones. Te mataré al instante si ningún comprador puede comprarte, así que haz tu mejor esfuerzo. Dicho esto, Dol se giró y declaró, denle buena comida durante los próximos días, pero no dejen que se relaje en el trabajo. Blaise no pronunció palabra de principio a fin, permaneció allí en silencio. Sabía que los próximos días no serían tranquilos, más le valía recuperarse lo mejor posible antes de que Dol lo vendiera. Cerró los ojos y pronto se quedó dormido, ya que estaba prácticamente exhausto y gravemente herido. Capítulo 2, paquete de regalo. Blaise despertó con el cálido sol de la mañana acariciando su rostro. El aire era fresco y el clima agradable. El cielo azul, sin nubes, se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Aunque acababa de despertar, no podía ignorar la incómoda sensación que le crecía en el estómago, una sensación de malestar. Navegar en barco por el mar le había provocado un ligero mareo, ya que era la primera vez. El antiguo dueño del cuerpo está acostumbrado, pero no del todo. Le tomó unos minutos a su mente y a su cuerpo adaptarse a los viajes por mar. Además de náuseas, sentía un dolor insoportable en el estómago, como si tuviera una hemorragia interna. Y debe ser por la patada de esa bastarda de Barb. Su segunda patada fue realmente cruel. No estaba solo en cubierta, pero nadie lo molestaba. Cerrando los ojos, Blaise revisó el paquete de regalo con el que había transmigrado. Ayer no tuvo tiempo ni estaba en condiciones de comprobarlo. El paquete de regalo fue la razón por la que soportó todo. De lo contrario, se habría vengado y habría dejado que Barb lo matara sin más. En su estado actual, incluso siendo un genio, no puede sobrevivir en este mundo sin ningún tipo de apoyo o ayuda. No en un futuro próximo. Después de todo, no era más que un esclavo con muy poca fuerza. Pero con el paquete de regalo es completamente diferente. Solo tenía que esperar la oportunidad adecuada, así que nadie puede impedirle ascender a la cima de este mundo. Reprimiendo su emoción, visualizó el paquete de regalo en su mente. Era una caja cuadrada envuelta en papel decorativo de colores, con una cinta dorada atada alrededor. Sin perder tiempo, abrió el paquete de regalo con sus pensamientos. El envoltorio decorativo se desintegró por sí solo y la caja se abrió sola. Dentro de la caja había 3 objetos, un cubo negro con revestimientos azules conectados para formar un extraño símbolo, un frasco que contenía un líquido rojo y una fruta del diablo. El cubo negro se transformó repentinamente en filamentos multicolores y entró en su cerebro. Poco después, una interfaz transparente se materializó ante él. Paquete de regalo abierto. 1. Sistema de soporte. 2. Botella de linaje. 3. Fruta del diablo. 4. Nota. Espero que disfrutes del paquete de regalo, de un dios anónimo. Blaise se quedó atónito por un momento antes de recobrar la compostura. Absolutamente. ¿Cómo podría alguien transmigrar sin hacer trampa? Ja ja ja. En ese instante, su estado mental trascendió las palabras, feliz y, emocionado, las palabras no podían expresar su furia. Reprimiendo su excitación, Blaise tocó el frasco de linaje. Pronto, aparecieron líneas de información en la interfaz, sorprendiéndolo una vez más. El linaje Senju refinado, producido a partir de la esencia del linaje de Asura Tsutsuki. Pruébalo y poseerás el linaje Senju. Nota, este mundo no posee chakra. Por lo tanto, ninguna de las habilidades relacionadas con el chakra puede adquirirse en este mundo. A eso me refiero. Blaise sabía muy bien lo poderoso que podía ser un Senju. Inmensa fuerza física, poderosas habilidades regenerativas, incluso las extremidades perdidas pueden recuperarse, gran fuerza vital, resistencia, etc. Resistiendo con todas sus fuerzas el impulso de tragarse la botella, centró su atención en el último objeto. Pronto, una nueva información apareció ante él. Fruta del diablo modificada, Ama Ama no Mi, fruta del sol. Descripción. Es una paramecia especial que permite al usuario obtener fuerza del sol y también le otorga la capacidad de manipular las energías solares. Esta fruta del diablo ha sido modificada y su debilidad inherente se ha minimizado al máximo. Si caes al mar, perderás el efecto de tu fruta del diablo, pero aún podrás nadar. Encadenado con una piedra marina, perderás el poder de tu fruta del diablo, pero esto no debilitará tu fuerza ni tu Haki. Advertencia. Esta fruta del diablo solo debe consumirse después de que tu estadística de constitución alcance 5. De lo contrario, te convertirás en cenizas. En cuanto terminó de leer la información, la caja de regalo desapareció por sí sola junto con el frasco y la fruta del diablo, y apareció una nueva línea de información en la interfaz. Inicializando el sistema de soporte. Cargando. Cargando. El sistema de soporte se ha inicializado correctamente. Introducción al sistema. Como su nombre indica, el único propósito del sistema de apoyo es ayudar al usuario a alcanzar su sueño. El sistema no es consciente, por lo que no se puede interactuar con él. Nombre, Blaise Hunt. Raza, humano común. Constitución, 0,6, fuerza y velocidad promedio. Fruta del diablo, ninguna. Haki, ninguno. Objetos, frasco de linaje y fruta del diablo. Tareas, actualmente ninguna. Y nota, aquí, todos los atributos son relevantes para el mundo de One Piece. Un civil promedio tendría un atributo de 1 y el más fuerte tendría 100 minutos. Tus atributos no se limitan a 100. Incluso puedes superarlo. Un mensaje del dios anónimo, no se puede compartir ni revelar nada relacionado con el paquete de regalo. De lo contrario, sufrirás las consecuencias. Al cerrar la interfaz, Blaise abrió los ojos y se encontró con la fría mirada marrón de Barb, que hacía juego con su cabello. ¿Con qué sueñas justo después de dormirte?
Toma, come hasta saciarte y limpia todo el barco. Si veo suciedad, te haré lamerla hasta dejarla impecable. Bart se marchó, dejando atrás el plato de carne a medio comer y unas palabras indiferentes. En cuanto se marchó, Blaise miró a su alrededor y se dio cuenta de que, aparte de 2 piratas que estaban ocupados vigilando el mar en busca de cualquier amenaza, los demás se habían ido a desayunar. Interfaz, pensó Blaise, y apareció. Hizo clic en el frasco de linaje y un pequeño frasco apareció mágicamente en sus manos. Al abrir la tapa, Blaise se vació el contenido en la boca, no tenía sabor ni olor. En cuanto lo hizo, sintió una sensación de ardor que le recorrió el cuerpo. Era soportable. La sensación de ardor pronto se convirtió en picazón, seguida de corrientes cálidas que recorrían todo su cuerpo. Su constitución comenzó a cambiar a nivel celular. Sabía que sería un proceso largo, así que Blaise no se detuvo a pensar en ello y pronto comenzó a devorar con avidez las lonchas de carne que desaparecían en su estómago con tan solo unos pocos bocados. Tras soltar un pequeño eructo, Blaise comenzó a limpiar la nave. Mientras fregaba el suelo con las manos, su conciencia asimiló el recuerdo que había heredado del anterior dueño del cuerpo y lo organizó de forma ordenada. En tan solo unos minutos, aprendió todo lo que quería saber. Actualmente se encuentra en North Blue, territorio gobernado por el reino de Germa. La historia se sitúa en el año 1509 de la Gran Era Pirata. Solo han transcurrido 3 meses desde principios de este año. Sin duda, Blaise estaba emocionado al pensar en todos los personajes legendarios que había visto en el anime y el manga. Quiere conocer a todos los personajes y tener una buena pelea con ellos. Especialmente con Barba Blanca, Kaido, Dragon, etc. Una fuerte emoción surgió de su corazón. Sin darse cuenta, un intenso instinto de lucha se apoderó de su cuerpo, pero sus pensamientos lo reprimieron rápidamente antes de que Dorothy y los demás lo notaran. Si pudiera luchar contra ellos. No, pensar en eso ahora es inútil. Si quiero lograr todo esto, tengo que escapar de mi situación actual y aumentar mi fuerza. Capítulo 3. Subastado. En los días siguientes, el delgado cuerpo de Blaise ganó algo de peso y su piel pálida recuperó algo de color. Esto no se debió a la buena comida que le proporcionaban los piratas de Redscraft, sino a su nueva constitución Senju. A diferencia de su yo anterior, más débil, ahora se sentía vigorizado y podía sentir el misterioso poder fluyendo bajo su piel. Su puntuación anterior en constitución cambió de 0,6 a 0,9. Comprendió que el linaje Senju no aumentaba su fuerza, pero le brindaba una oportunidad para mejorar sus atributos físicos. Muchos personajes del universo de One Piece poseen un físico anormal que eleva su fuerza, velocidad y capacidad de curación a otro nivel. Gracias a su constitución Senju, puede alcanzar su mismo nivel mediante el entrenamiento y la práctica adecuados. Ahora bien, tampoco puede ser considerado un ser humano normal. En cuanto a la fruta Sol, aún no puede comerla. Tiene que esperar hasta que su atributo de constitución alcance el nivel 5. Eso no sucederá pronto, considerando su situación actual. No puede confirmar el alcance de las habilidades de la fruta Sol sin probarla. El sistema tampoco proporcionó una descripción detallada de esta fruta del diablo, pero eso no impidió que su imaginación volara libremente. Aunque no existe una fruta del diablo débil, en comparación con la fruta Temblor, la fruta Magma y otras frutas del diablo poderosas, él no sabe cuán fuerte es su propia fruta del diablo. Curiosamente, el sistema de soporte no le ha asignado ninguna tarea en los últimos días. Como si estuviera esperando algo. Al día siguiente, el barco pirata de los piratas Redscraft atracó en una isla llamada Little Cage, ubicada en algún lugar del North Blue. Esta isla tiene una reputación bastante infame y sirve de refugio a muchos piratas, criminales y otros individuos de mala fama. Toda la región de Blue North está gobernada por la familia Vinsmoke. Asimismo, esta pequeña isla jaula también está bajo el control del Imperio Germá. Además, esta isla cuenta con varios mercados de trata de esclavos. Dorothy y Bart condujeron a Blaise y a otros 20 esclavos encadenados, capturados en diversas aldeas e islas, directamente desde el barco. Afuera, un rico mercader los recibió, ataviado con lujosas vestimentas adornadas con cadenas y brazaletes de oro. Estaba rodeado de guardaespaldas cuya presencia y fuerza no eran menores que las de Dorothy y Bart. Jaja, Dort, ¿cuánto tiempo sin verte? Parece que tienes muchos productos esta vez. El hombre de mediana edad sonrió, mientras algunos de sus dientes de oro brillaban a la luz del sol. Sin mirar a los esclavos varones, se dirigió directamente a las pocas mujeres que lloraban con la cabeza gacha. Las tocó a todas de forma obscena, sin mostrar compasión alguna. Incluso rasgó algunos de sus vestidos para comprobar la forma de su cuerpo. Ante semejante espectáculo espantoso, a Blaise se le aceleró el corazón, pero con sus escasas fuerzas no pudo hacer nada. Han pasado solo unos días desde que llegó al mundo de One Piece, y este tipo de comportamiento inhumano es intolerable para alguien que proviene del mundo actual. Aunque tales cosas también existen en el mundo moderno, él no había presenciado nada personalmente. Pero ahora, al verlo todo de primera mano, se le heló la sangre. Esto le recuerda que ha transmigrado a un mundo donde los piratas campan a sus anchas, donde los asesinatos ocurren a cada segundo. Aquí, las vidas humanas son lo menos valioso y la justicia no es más que una herramienta al servicio de otros. Apretando el puño, Blaise respiró hondo y guardó silencio. Mi prioridad es mejorar mi fuerza, ahora no es momento para hacer tonterías. ¿Qué opina usted, señor Stevin? Genial. Se pueden vender a buen precio, vamos, no podemos llegar tarde a la subasta. Y dijo Stevin, un comerciante de mediana edad, sonriendo y agitando la mano. Junto con los demás esclavos, Blaise fue arrastrado por sus guardaespaldas durante unos minutos y trasladado a lo que parecía ser un almacén donde muchos otros esclavos permanecían encadenados. Nadie se resistió, ni se atrevieron. Poco después, aparecieron unas personas que colocaron collares explosivos alrededor del cuello de todos los esclavos. En cuanto Blaise vio el collar, supo que iba a ser subastado. Poco después, todos los esclavos fueron subastados y vendidos a compradores.
Las mujeres se vendieron a buen precio, mientras que los hombres se vendieron por un poco menos. En cuanto a Blaise, fue comprado por un hombre de mediana edad, de aspecto rudo, que aparentaba unos 40 años. Tenía una apariencia intimidante, con una gran cicatriz debajo de la mejilla derecha. 200.000 belis, ese es el valor actual del belis. En realidad, esta cantidad se considera baja en el comercio de esclavos, era un precio básico. Fue únicamente porque Blaise era joven, de lo contrario, nadie lo habría comprado aunque el precio hubiera sido más bajo. Al ver a Dur Barb contando dinero junto a Stevin, Blaise comprendió. Parece que tienen una relación de cooperación. Puede que hoy esté débil, pero no siempre lo estaré. Llegará el día en que yo mismo aniquilaré a los piratas de la bufanda roja. Un destello frío brilló en sus ojos, pero el hombre que lo compró lo notó. De repente, el hombre le dio una palmada en el hombro a Blaise, llamando su atención. ¿Te subastaron?, preguntó el hombre. Sí, respondió Blaise sin ocultar nada. ¿Quieren matarlos?, preguntó. Esta vez Blaise no respondió. No tenía miedo de decir que sí, pero no quería causar problemas innecesarios, ya que no podía discernir la personalidad del hombre. El hombre sonrió y no hizo más preguntas. Condujo a Blaise hasta una casa de madera en ruinas, ubicada en una zona remota de la isla. Estaba situada al otro lado de la costa, prácticamente desierta. Blaise tampoco vio a nadie durante el camino. Me llamo Firus, soy un antiguo cazarrecompensas y ahora comerciante. Invertí 200.000 beli en ti, así que espero obtener un retorno. Y si me traes 1.000.000 de belis, te quitaré el collar del cuello. Puedes confiar en mí. Aunque soy ambicioso, cumplo mi palabra, declaró Firus con calma. Blaise miró a Firus, esperando a que continuara. Sabía que era imposible acumular tanto beli en tan poco tiempo. Conozco una manera fácil, ¿quieres oírla?, continuó Firus mientras Blaise pensaba, aquí viene. Dime. En la isla de la jaula pequeña se celebran numerosas peleas callejeras clandestinas. Si ganas una pelea, puedes obtener entre 10.000 y 100.000 beli en un solo desafío. Yo te enseñaré a pelear y tú me traerás dinero. Es una situación beneficiosa para ambos. ¿Acaso parezco a alguien que pueda ganar una pelea?, preguntó Blaise. Ahora mismo no puedes, pero con mi guía y entrenamiento, podrás vencer a oponentes normales. Además, no confundiré el fuego que arde en tus ojos con otra cosa. Blaise se encogió de hombros y preguntó, en lugar de hacer todo esto, ¿no podrías simplemente participar? ¿Qué es más fácil así? Eso no va a funcionar. Mi nombre y mi reputación se han extendido por todas partes, nadie aceptará mi desafío. Bien. Estoy de acuerdo con tu propuesta. Blaise asintió. Ambos sabían que se estaban utilizando mutuamente, pero no tenían escrúpulos. Capítulo 4. Pelea callejera. Ha pasado un mes. Blaise entrenó bien sin perder el tiempo. Además de enseñarle algunas técnicas de lucha, Firus no interfirió en sus métodos de entrenamiento ni en lo que hacía en su tiempo libre. De vez en cuando, Firus lo llevaba a ver peleas callejeras para que se familiarizara con las reglas de la calle y viera cómo peleaban los demás. Ahora, Blaise tiene una idea general del tipo de personas que participan en las peleas callejeras: piratas de poca monta, matones, delincuentes y otros que quieren ganar algo de beli en su tiempo libre. Con su fuerza actual y las habilidades de combate que aprendió de Firus, puede enfrentarse a algunos rivales de bajo nivel. Su fuerza, velocidad y constitución han experimentado un cambio significativo durante este mes. Aunque su constitución no había cambiado mucho, su puño ahora poseía una fuerza increíble. Tras finalizar su entrenamiento diario, Blaise accedió a la interfaz del sistema que mostraba sus atributos actuales. Nombre, Blaise Hunt. Constitución, 2.2, linaje Senju. Fruta del diablo, ninguna. Aquí, ninguno. Artículos almacenados, fruta del diablo. Tareas, actualmente ninguna. Ahora tiene el doble de fuerza que un humano normal en One Piece. En los primeros días de entrenamiento, sus atributos aumentaron gradualmente, pero luego comenzaron a disminuir. Cuanto mayor sea el atributo, más difícil será aumentarlo. Blaise comprendía bien este concepto. Pero hasta el momento, el sistema de apoyo no le ha asignado ninguna tarea. No pudo encontrar la razón, debía estar relacionada con que su fuerza era insuficiente o algo por el estilo. Gracias a su linaje Senju, no tiene problemas para luchar contra piratas comunes, pero contra piratas como Barb y Dulf, que ofrecen recompensas de varios millones, será derrotado sin piedad. A partir de mañana, Blaise planea unirse a las peleas callejeras clandestinas. Sabía que era un poco pronto, pero tenía que hacerlo. Al día siguiente, Blaise se dirigió a una zona clandestina de peleas callejeras ubicada en la parte occidental de la ciudad. Firus no lo acompañó, pues sabía que si otros descubrían que Blaise había sido entrenado por él, solo atraería problemas. La zona de peleas callejeras se encuentra en una calle apartada. Toda la calle está repleta de piratas, jugadores y pequeños comerciantes, mientras que el olor a vino impregna el ambiente. Hubo insultos, maldiciones, gritos y vítores. Todos los edificios de la calle estaban ocupados por piratas y personajes de mala reputación. Los lugareños llaman a esta calle la guarida de los jugadores, un nombre muy apropiado. Tras avisar al encargado de las peleas callejeras, Blaise esperó su turno. Las peleas aquí son aleatorias, así que no tiene ni idea de a quién se enfrentará. La cantidad que gana está directamente relacionada con las apuestas realizadas por los espectadores y por él mismo. No tiene dinero, pero Firus hará la apuesta en su nombre. La tarifa acordada es de 10.000 belis, ya que es su primer combate. Ninguno de los dos piensa correr riesgos. Finalmente le llegó el turno tras esperar una hora. Su oponente era un hombre delgado con un semblante adusto. Blaise observó a su oponente con mirada solemne, mientras que el otro hizo lo mismo. Un novato, ¿eh? Jajaja, hoy tengo suerte.
Apuesto 50.000 belis a mi favor. Su oponente rió y bajó la guardia. Blaise se retorció las manos sudorosas y entró en el gran círculo de gente. Como era de esperar, estaba un poco nervioso, al fin y al cabo, era su primera pelea. Aparte de la prohibición de armas, las peleas callejeras no tienen muchas reglas. Incluso matar a un oponente es algo que ocurre a diario. Firuz observaba a Blaise desde la distancia, saboreando su cigarro. En realidad, estaba asombrado por el ritmo de progreso de Blaise y por cómo había dominado todas las técnicas de combate que le había enseñado. No podía comprender cómo un niño tan monstruoso había sido capturado por piratas. Estaba seguro de que, si no moría prematuramente, algún día escandalizaría al mundo. Si no fuera por la falta de experiencia de Blaise, pocos podrían derrotarlo en peleas callejeras clandestinas. Firuz estaba seguro de esto, pero no mencionó lo último. Al ver que era un novato, los piratas vecinos apostaron por el hombre delgado sin pensarlo 2 veces. Crafty Dog, aplasta al novato. Apuesto todos mis ahorros por ti. El novato está muerto. Crafty Dog tiene una recompensa de 120.000 belis. Apuesto a que no sobreviviría ni a un puñetazo. Apuesto a que sobrevivirá. Crafty Dog, mátalo de un solo golpe y te daré la mitad de mis ganancias. Se oían todo tipo de gritos entre los espectadores. Crafty Dog se rió y se abalanzó sobre Blaise sin pensarlo 2 veces. Estaba seguro de que podía vencer a su oponente, que no era más que un niño. Acercándose a su oponente, le propinó un potente puñetazo dirigido a la cabeza de Blaise, con la intención de aplastarlo de un solo golpe. Lo que nadie esperaba era que Blaise esquivara el ataque con tanta facilidad inclinando la cabeza. Incluso el propio Blaise se sorprendió. ¿Cómo puede ser tan lento su puñetazo? ¿Acaso está intentando jugar conmigo? ¿Qué? Crafty Dog estaba un poco sorprendido, pero eso no le impidió intentarlo de nuevo. Una vez más, Blaise esquivó con facilidad la potente patada de Crafty Dog. No era ningún tonto, comprendió. Su oponente era débil, pero él era más fuerte. El hecho en sí lo sorprendió un poco, ya que había oído hablar de Crafty Dog y había visto sus peleas. Para evitar otro golpe de su oponente, Blaise apretó el puño derecho y asestó un gancho limpio sin reservas. El golpe le rompió los dientes delanteros a Crafty Dog y lo dejó inconsciente en el suelo. ¡Ah! Toda la ruidosa calle quedó repentinamente en un silencio sepulcral. Nadie esperaba este desenlace. ¿Qué demonios? ¿Cómo pudo Crafty Dog perder de un solo golpe? Está amañado. Quiero que me devuelvan mi dinero. Los jugadores empezaron a insultar y rodearon a la persona responsable de organizar el partido. Un solo golpe mío lo derribó. Blaise miró su puño y le costaba creerlo. En ese instante supo que ya no era el mismo joven que había sido vendido como esclavo. Como gran admirador de Barba Blanca y Garp, su sueño no es obtener el One Piece ni convertirse en el rey de los piratas, sino más bien convertirse en el hombre más fuerte del mundo. Apretando el puño, dijo, no basta con enfrentarse a los peces gordos de este mundo. Pero un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Yo di el primer paso, ahora debo perseverar y sobrevivir en este mundo cruel. Algún día, por fin estaré en la cima del mundo. Ignorando las miradas y los gritos de los jugadores, Blaise recogió el beli que había ganado y abandonó la zona de combate callejero. Luego se dirigió hacia la cabaña de madera. Tras salir de la ciudad y caminar unos minutos, vio a Firuz allí de pie, apoyado contra un árbol, mordiendo la manzana que tenía en la mano. Sin duda, estaba esperando a Blaise. Luchaste bien. Toma, exclamó Firuz, arrojándole una manzana fresca. Recogiendo la fruta, Blaise preguntó, ¿cuánto ganaste? 100.000 belli. La respuesta de Firuz lo sorprendió un poco. No habíamos acordado 10.000, ¿por qué arriesgaste 50.000? ¿Qué habría pasado si hubiera perdido el desafío? Sé que no vas a perder. Y no sabía que confiabas tanto en mí, rió Blaise, dando un mordisco. Capítulo 5. Abandonando la isla de la pequeña jaula. Pasaron volando 3 meses más. La apariencia de Blaise experimentó una gran transformación en estos pocos meses gracias a su linaje Senju. Ahora medía 1,73 metros de altura, su cuerpo comenzaba a mostrar signos de una figura atlética con músculos tonificados, mientras que su cabello negro le llegaba hasta el cuello. Con una camiseta gris sin mangas y pantalones blancos, Blaise practicaba y ponía a prueba sus habilidades con la daga, aprendidas de Firuz. Su anterior aspecto inmaduro e infantil había desaparecido hacía tiempo de su rostro. No parecía ser del tipo duro o frío, pero su mirada indiferente era capaz de mantener a los demás a distancia, como si no fuera un ser humano normal. Sus manos danzaban con destreza con la daga, dejando un rastro como un hilo en el aire. Un solo golpe de su daga puede acabar fácilmente con una vida sin mucha dificultad. Su fuerza había experimentado una tremenda transformación en esos 3 meses, y el linaje Senju también se había integrado perfectamente en él. Con un pensamiento, la interfaz del sistema apareció ante él. Nombre, Blaise Hunt. Constitución, 4.8, fuerza, 4.8, velocidad, 4.7. Fruta del diablo, ninguna. Aquí, ninguno. Artículos almacenados, Sansan Fruit. Tareas, actualmente ninguna. Su estadística de constitución alcanzó 4.8, a punto de superar el 5. Así que puede comer su fruta del diablo. El problema es que su constante mejora se ha ralentizado últimamente, como si hubiera llegado a un punto muerto. Esta es también la razón por la que su atributo de constitución ha dejado de aumentar en los últimos días. Debe tratarse de algún tipo de límite físico, pero Blaise no sabe cómo superarlo. A pesar de esto, con su fuerza física y habilidades actuales, puede derrotar fácilmente a piratas con una recompensa inferior a 20 millones de belis. Si usara su as bajo la manga, podría enfrentarse a piratas con una recompensa de alrededor de 30 millones.
El capitán de los piratas de la bufanda roja, Dort, tiene una recompensa de 28 millones de belis. No es alguien a quien subestimar, tiene una reputación bastante notoria en el North Blue. Sumado a la fuerza de su tripulación y su apoyo indirecto al reino de Germá, pocos se atreven a meterse con ellos. Si Blaise quiere derrotarlos, necesita un plan adecuado. Solo revelando todas sus cartas bajo la manga podrá vencerlos. Hace unos días le pagó a Firus 1.000.000 de belis, este cumplió su promesa y le quitó el collar explosivo. Su única razón para permanecer en la isla es descubrir la ubicación de los piratas de la bufanda roja. Está esperando noticias de Firus, quien accedió a ayudarlo a encontrarlos. No siente tanto odio hacia los piratas de Redscraft, pero heredó el resentimiento del anterior dueño junto con su memoria. Por lo tanto, si no los mata y elimina ese odio, su corazón no encontrará la paz. Justo cuando Blaise estaba pensando en entrenar su cuerpo, un pequeño sonido de notificación resonó en su oído. Sabía que provenía del sistema de soporte. Accedió rápidamente a la interfaz y, como era de esperar, hubo un ligero cambio en el área de tareas. Tarea de prueba: la venganza es un plato que se sirve mejor frío. Descripción: derrota a los piratas de la bufanda roja y mata a Dirty Bar. Plazo límite: 20 días. Recompensa: un punto de atributo gratuito. Blaise estaba muy contento, era la primera tarea que le asignaba el sistema. Aunque solo era una prueba, la recompensa era muy buena, un punto de atributo gratis completado. Justo cuando estaba pensando en cómo completar la tarea dentro del plazo estipulado, vio a Firus acercándose a lo lejos. ¿Has averiguado dónde están?, preguntó Blaise nada más llegar. Sí. Hace unos días, los piratas de la bufanda roja destruyeron un buque patrullero de la armada, lo que enfureció a un capitán de la armada en el cuartel general. Este último los busca desesperadamente, así que se escondieron en una pequeña isla llamada Coca, que está a 2 días de viaje desde aquí. ¿Estás seguro de que quieres enfrentarte a ellos? Son muy fuertes, ¿sabes? Incluso yo tengo que usar algunos trucos para derrotar a Durt en un combate individual, afirmó Firus. Sí. Solo destruyéndolos podré seguir adelante. Y de acuerdo. Conozco un barco mercante que zarpa esta noche. Viaja en la misma dirección, puedes abordar su barco, dijo Firus. Gracias. Blaise asintió y expresó su gratitud. Aunque lo habían comprado como esclavo, Firus lo había cuidado muy bien durante los últimos meses. ¿Qué piensas hacer después de destruir a los piratas de la bufanda roja?, preguntó Firus, dando una calada a su cigarro. Tengo intención de unirme a la marina. He visto y experimentado muchas atrocidades cometidas por piratas y comerciantes adinerados en estos últimos meses. Si quiero erradicarlos a todos y hacer justicia a los inocentes, unirme a la marina es la única manera. ¿Así que te vas a convertir en el perrito faldero del gobierno mundial? En este mundo, nadie está lo suficientemente capacitado para darme órdenes, me uno a los marines, no al gobierno mundial, respondió Blaise con firmeza. Incluso antes de cruzar a este mundo, odiaba al gobierno mundial, y ahora lo odiaba aún más. Cuando transmigró, solo quería volverse lo suficientemente fuerte como para luchar contra algunas personas poderosas. Su objetivo sigue siendo el mismo, convertirse en el hombre más fuerte del mundo, pero una nueva idea ha surgido en su corazón. ¿Por qué no cambiar el mundo en el proceso? Si sus acciones pueden cambiar la vida de algunas personas inocentes, se alegra. ¡Qué lástima! Si todos los piratas fueran como la tripulación de Luffy, no habría problema, pero la realidad es diferente. Al oír su respuesta, Firus suspiró, pensando en todos los logros que Blaise había conseguido desde el día en que se conocieron, desde ser un niño débil hasta ganarse el título de rey de la lucha callejera. Ahora, nadie en la isla de la jaula pequeña se mete con Blaise, ya que su reputación supera la de este último. Incluso un pirata con una recompensa de 20 millones de belis cayó en manos de Blaise. Firus no pudo evitar preguntarse cuán fuerte se volvería en el futuro. ¿Qué lugar ocuparía en este mundo cruel? Por primera vez, comenzó a vislumbrar el futuro de alguien. Esa noche, Blaise embarcó en un pequeño barco utilizado para el transporte de mercancías y abandonó la isla Little Cargi. Capítulo 6. Golpe de dardo. Isla Coca. Jefe, ¿cuántos días más vamos a estar atrapados en este maldito lugar? Estoy aburrido, se quejó un pirata de pelo puntiagudo llamado Redscarf a su capitán, Durt. Barb respondió enfadada, no estaríamos en esta situación si no fuera porque hundiste el barco de la armada. Jeje, Barb, no pensábamos que los cañones que compramos tendrían semejante potencia de fuego explosiva. Sí. El buque de guerra quedó completamente destruido por 2 balas de cañón. Cállense, gritó Durt, silenciando al ruidoso grupo. ¿Acaso creen que esto es una broma? El hombre que nos persigue es un capitán del cuartel general de la infantería de marina, muy bien entrenado, hábil y poderoso. No es el típico capitán de la marina que nos encontramos en West Blue. Si nos atrapa, se acabó para nosotros. Nos enviarán directamente a Impel Down, sin ninguna posibilidad de escapar. Los 30 y tantos piratas escuchaban en silencio, tragando saliva con dificultad. Sabían que esta vez estaban en problemas. Si incluso su capitán, con una recompensa de 28 millones, le temía a un marine, ¿qué eran ellos? Lo bueno es que viene del cuartel general, así que no estará mucho tiempo en el North Blue. Se irá pronto y entonces podremos navegar con normalidad, dijo Durt. Lleva casi 20 años surcando los mares y sabe cosas que los piratas comunes desconocen. Incluso navegó por el Grand Line cuando era joven, así que sabe lo fuertes que son la armada y los piratas de verdad. Esa es también la razón por la que decidió quedarse en North Blue, saqueando la ciudad, destruyendo a los piratas más débiles y cosas por el estilo. Al otro lado de la costa, Blaise llegó a la isla de Coca en el pequeño bote salvavidas proporcionado por el barco mercante que lo había dejado lejos de la isla. Tras atar un extremo de la cuerda a una gran roca, saltó del bote salvavidas llevando en la mano una pequeña bolsa de cordel. Blaise examinó los alrededores al llegar a la isla. Había oído que la isla Coca era remota y que no recibía visitas humanas.
Aparte de algunos piratas que pudieran toparse con ella, nadie la visitaba. Sin perder tiempo, Blaise comenzó a buscar a los piratas de la bufanda roja y los encontró al otro lado de la costa. Con su fuerza actual, enfrentarlos directamente sería una locura, así que decidió esperar y atacar cuando menos se lo esperaran. Ya era de noche, seguro que se emborracharían antes de acostarse. 2 horas después, los piratas de la bufanda roja empezaron su fiesta y, al cabo de 1 hora, ya estaban borrachos. Blaise observaba todo desde la distancia. Se percató de que 3 piratas no bebían vino. Sin duda, estaban vigilando atentamente. Dort se fue a dormir en el barco pirata atracado cerca de la costa, mientras que Barb y los demás piratas dormían donde estaban emborrachándose. Blaise debe neutralizar a los 3 piratas borrachos sin alertar a los demás. Incluso si los piratas se pierden, una llamada bastará para despertarlos y que recuperen la sobriedad. Blaise se había preparado porque sabía que no podría derrotar a más de 20 piratas él solo. Entonces sacó de su bolsa una pequeña arma contundente y varios dardos con forma de aguja. Mojó los dardos en un potente veneno que compró en la isla Little Cage. Dicen que el veneno fue extraído de una poderosa criatura marina, capaz de alcanzar a su objetivo en 1 minuto. Tras introducir uno de los dardos envenenados en el tubo largo y estrecho, Blaise apuntó a un pirata dormido y sopló con todas sus fuerzas el otro extremo del tubo. En lugar de lidiar con piratas conscientes, es fácil dejar inconscientes a los que roncan. Con apenas un leve ruido, el dardo se disparó y atravesó la pierna del pirata de lleno. Su acción silenciosa no logró llamar la atención de los 3 piratas que lo observaban. Aún así, actuó con suma cautela para no alertarlos. Blaise repitió los pasos con los demás piratas que ya estaban borrachos e intoxicados. Debido a la alta potencia del veneno, podrían olvidarse de abrir los ojos durante los próximos 2 días. Esperó unos minutos a que el veneno hiciera efecto, y solo entonces se relajó. Aparte de los 3 piratas que observaban, todos los demás quedaron inconscientes. Ajeno a lo que sucedía, el trío descansaba alrededor de una fogata, charlando. Entonces Blaise emergió de la oscuridad, alarmando a los 3 piratas que aún estaban conscientes. Sacando una espada de su cintura, un pirata rubio preguntó, ¿quién eres? ¿Cómo llegaste aquí? ¿No eres tú el pequeño Blaise? Te ves diferente, dijo otro pirata que conocía a Blaise. Blaise no les permitió continuar, avanzó con una daga en la mano. Su movimiento sorprendió a los 3 piratas que observaban, quienes se preguntaron, ¿está intentando atacarnos? ¿Quién en su sano juicio atacaría solo a 30 piratas? Les pareció una idea ridícula. Pero pronto descubrieron el problema, ninguno de los piratas que roncaban a su alrededor se había despertado. Oigan, chicos, despierten. El tercer pirata entró en pánico al ver la mirada fría de Blaise. Antes de que el trío pudiera reaccionar, una figura pasó junto a ellos y la sangre brotó a borbotones de su garganta. Intentaron detener la hemorragia con las manos, pero fue en vano. Pronto cayeron al suelo, sin vida. Sus rostros reflejaban incredulidad ante la muerte, como si no pudieran comprender por qué ninguno de sus compañeros había despertado y cómo había aparecido un corte en su cuello. Agarrando una espada cualquiera que sostenía un pirata inconsciente, Blaise se dirigió hacia el bárbaro envenenado. Este tipo merece especial atención. No olvidará la patada cruel que recibió la primera vez que transmigró. Barb, que estaba soñando y roncando ruidosamente, no sabe que su muerte se acerca. De pie justo encima de él, Blaise clavó su espada en el corazón de Barb. ¡Ah! Barb lanzó un grito desgarrador de dolor, pero por mucho que se esforzara, no podía levantarse. Solo entonces se dio cuenta de que una espada larga lo atravesaba. No podía mantenerse en pie porque no tenía fuerzas ni en las manos ni en las piernas. Incluso sus movimientos eran lentos, pues estaba envenenado. A diferencia de los piratas comunes, su cuerpo era capaz de contener el veneno hasta cierto punto. Sus ojos buscaron la apariencia del atacante, pero se sorprendió al encontrar un rostro familiar. Barb no podía creer lo que veía, maldito. Tú. Ni siquiera podía hablar mientras luchaba por respirar, con el corazón latiéndole con fuerza. Los ojos de Blaise estaban desprovistos de emoción, no había ira, resentimiento, lástima ni nada parecido. Porque no sintió ni alegría ni satisfacción al apuñalar a Barb. La mató por 2 razones, por el anterior dueño del cuerpo y para completar la tarea del sistema. Barb murió con los ojos bien abiertos. Incluso en la muerte, no pudo comprender por qué Blaise. Lo habría aceptado si hubiera sido cualquier otra persona, pero jamás en sus sueños más descabellados imaginó que moriría a manos de un esclavo que habían vendido. El grito agudo de Barb alertó a Dort, quien salió de su cabaña solo para ver a su amiga exhalar su último aliento bajo la mano de Blaise. Capítulo 7. Matando a Dort. Barb. Y gritó Dort, con los ojos enrojecidos. Barb no es como la banda de piratas rebeldes que recluta, ha sido su amigo desde la infancia. Era un hombre en quien Dort podía confiar plenamente, pero ahora ya no estaba. Sus ojos gélidos reflejaban una sed de venganza implacable mientras miraba al agresor, pero, al igual que Barb, se sorprendió al ver el rostro de Blaise. Maldito bastardo. Debería haberte matado junto con tus padres. Saltando del barco, Dort rugió y cargó contra Blaise. Al acercarse a Blaise, blandió su espada y le hizo un gesto contundente. Desenvainando la espada con la que había apuñalado a Barb, Blaise bloqueó la espada larga de Dort. Una fuerza explosiva surgió de la espada de Dort, empujándolo 2 pasos hacia atrás. La espada que sostenía vibró intensamente al chocar con la del otro. «Es fuerte». Con un solo golpe, Blaise supo que Dort era un poco más fuerte de lo que esperaba. No era un espadachín experto, ni le interesaba hacerlo, pero sus conocimientos eran suficientes para igualar la destreza con la espada del juez Dort. Sin darle oportunidad de relajarse, Dort volvió a blandir su espada. Sus golpes eran poderosos, desenfrenados y salvajes. Además, su fuerza física superaba con creces lo que Blaise había previsto. ¿Ha estado ocultando su fuerza todo este tiempo? Blaise tampoco es ningún novato. Ha entrenado y perfeccionado sus habilidades de combate en los últimos meses, luchando contra incontables personas.
Aún así, Blaise descubrió que Durt era diferente de todas las personas contra las que había luchado antes. El aura asesina que emanaba de Durt lo oprimía contra el suelo, mermando su fuerza. Durt tiene mucha más experiencia y sus técnicas de combate se han perfeccionado tras matar a innumerables seres vivos. Además, todos sus ataques tienen la intención de matar. Blaise sabía que su oponente lo estaba arrastrando al ritmo de su rival, tenía que hacer algo. Con 3 volteretas hacia atrás, logró distanciarse de Durt. Sin tregua, Durt blandía su espada, acortando la distancia entre ellos a una velocidad vertiginosa. Blaise se vio obligado a bloquear los ataques con su espada mientras buscaba una oportunidad para contraatacar. De repente, con un poderoso golpe, se abalanzó sobre Durt y atravesó el afilado filo de la espada con todas sus fuerzas. Estallido. Durt bloqueó el ataque, desviándolo hábilmente con su espada. Al mismo tiempo, Blaise le propinó un puñetazo. Durt lo bloqueó levantando el brazo izquierdo. El suelo se agrietó bajo sus pies y el impacto provocó que el viento se arremolinara a su alrededor, demostrando la potencia del puñetazo de Blaise. Durt estaba horrorizado. No podía creer lo que veía. ¿Cómo puede ser tan poderoso? Solo han pasado 4 meses, ¿y ya puede luchar conmigo en igualdad de condiciones? La fuerza de Blaise no hizo sino intensificar su sed de sangre, y un pensamiento cruzó por su mente: tengo que matarlo, de lo contrario mi corazón no encontrará la paz. Clan, clan, clan. Durt y Blaise intercambiaron algunos golpes, y Durt le infligió 2 heridas de espada. Mientras continuaban la lucha, Blaise sacó sigilosamente un cuchillo que llevaba escondido en la espalda, preparado específicamente para Durt. Aprovechando la distracción de Blaise, Durt le arrebató la espada de un golpe certero. Blaise no se alarmó ante la posibilidad de perder su arma, esquivó rápidamente el ataque de Durt girando hacia la izquierda. Al mismo tiempo, utilizando un movimiento giratorio del cuerpo, arrojó el cuchillo fuera del punto ciego de Durt. Como Durt no vio el cuchillo, no pudo evitar que le perforara el vaso. La herida de cuchillo ni siquiera se inmutó, ese tipo de lesión menor no significaba nada para él. Pero lo que no sabía era que Blaise ya había envenenado el cuchillo. Este método tan vil puede parecer despreciable, pero en este mundo cruel, mantenerse con vida es fundamental. Para eso, un hombre es capaz de hacer lo que sea necesario. Tim. Sacando el cuchillo, Durt lo arrojó con indiferencia. ¿Crees que una herida de cuchillo tan leve me va a afectar? No, dijo Blaise. Al oír su respuesta, la expresión de Durt cambió. ¿Envenenaste el cuchillo? ¡Qué descaro! No esperaba que fueras tan astuto. Jeje. Para lidiar con una persona tan malvada y despreciable como tú, cualquier medio es noble, comentó Blaise con una sonrisa. Sin esperar a que el veneno hiciera efecto, lanzó un ataque. Solo transcurrieron unos minutos, pero Durt siguió luchando con todas sus fuerzas. Evidentemente, el veneno aún no había afectado todo su cuerpo. Esto permite imaginar su inmensa fuerza física y resistencia. Con el paso de los minutos, Durt comenzó a mostrar signos de la influencia del veneno, su velocidad disminuyó y sus golpes de espada se debilitaron. Aprovechando la oportunidad, Blaise le clavó su daga en el estómago a Durt, obligándolo a retroceder unos pasos. Escupiendo sangre, Durt tomó la iniciativa y volvió a atacar a Blaise. ¡Qué físico monstruoso! Si incluso un pirata de poca monta con una recompensa de $28 millones es tan problemático, ¿qué decir de los piratas con recompensas de miles de millones? Finalmente, Durt perdió sus fuerzas y la espada que sostenía en sus manos se aflojó. Blaise no esperaba que poseyera tal resistencia y fuerza de voluntad. Incluso estando tan débil, no se rindió, sino que perseveró. Eso es realmente admirable. Y no es algo exclusivo de él, muchas personas en todo el mundo poseen esa fuerza de voluntad. Alzando su espada hacia el cielo, le cortó la cabeza a Durt directamente del cuello y pateó su cuerpo inerte y sin cabeza hasta dejarlo caer al suelo. En cuanto mató a Durt, un gran peso desapareció de su mente. Blaise suspiró, contemplando el cielo estrellado. Como prometí, vengué la muerte de tus padres. Aún así, se sintió un poco incómodo al matar a Barb y a Durt, ya que era la primera vez que quitaba una vida. Respiró hondo y calmó su corazón. Recordó lo que Durt y Barb habían hecho durante los 6 meses que el anterior propietario había permanecido en el barco. Al pensar en ello, la inquietud desapareció. Matarlos es mi forma de ser misericordioso. En ese instante, una notificación resonó en su corazón. Con un pensamiento, la interfaz del sistema apareció ante él. Tarea de prueba: la venganza es un plato que se sirve mejor frío. Descripción: derrota a los piratas de la bufanda roja y mata a Durt y Barb. Plazo límite: 20 días. Recompensa: un punto de atributo gratuito. Estado: completado. Aceptar la recompensa, sí o no. Blaise estaba emocionado mientras gritaba en su mente: sí, sí, sí. Tan pronto como pensó sí, hubo un cambio en la interfaz. Nombre: Blaise Hunt. Constitución: 4.8, fuerza, 4.8, velocidad, 4.7. Fruta del diablo: ninguna. Aquí, ninguno. Artículos almacenados: Sansanfruit. Tareas: actualmente ninguna. Punto de atributo libre: 1. Dándose golpecitos en la barbilla, Blaise reflexionó: ¿cómo utilizo el punto de atributo gratuito? Primero mejoremos la constitución a 5. Tras pensarlo un momento, su constitución aumentó en 0,2, mientras que sus puntos de atributo libre se redujeron a 0,8 minutos. Fue solo un aumento de 0,2, pero sintió que todo su físico estaba experimentando una enorme transformación. Blaise sabía que era porque había superado la marca de 5. Apretando el puño, Blaise sintió un poder primigenio en sus manos. Revisó la interfaz una vez más y, como era de esperar, su atributo de constitución había cambiado. Constitución: 5.0, fuerza, 5.1, velocidad, 5.0. Lo que le entusiasmaba era que ahora podía comerse su fruta del diablo.
Capítulo 8. Extensión de la habilidad de la Akuma no Mi. Blaise pensó, y una fruta del diablo apareció en sus manos. Tenía un tallo dorado y una apariencia similar a la de una fruta del dragón. Era de color naranja oscuro con elaborados remolinos carmesí que cubrían toda la fruta. De cerca, parecía que toda la fruta ardía. Con solo sostenerla en la palma de su mano, Blaise sintió el poder ígneo que contenía. Para bien o para mal, se la comerá. La capacidad de la fruta determinará su fortaleza en el futuro. Abrió la boca, dio un gran mordisco y se lo tragó entero, intentando ignorar el sabor. Pero aún podía sentir el sabor desagradable en la lengua. Sabe fatal. Por suerte, no tuvo que comerse la fruta entera. La parte restante desapareció mágicamente y entró en su cuerpo. Al segundo siguiente, todo su cuerpo se puso rojo como si estuviera hirviendo. Un vapor blanco emanaba de su piel bajo el calor extremo, mientras que todo en un radio de 1 metro comenzaba a derretirse. ¡Mierda! ¿Cómo detengo esto? Una luz dorada cegadora emanó de su cuerpo, y Blaise sintió que su temperatura corporal seguía aumentando, sin mostrar signos de detenerse. Alto, alto, alto. Tras un minuto de lucha interna, Blaise logró controlar su temperatura corporal. Será mejor que aprenda a controlar este poder rápidamente para no quemar a los demás. Tras experimentar con las habilidades de su fruta del diablo durante otra hora, se hizo una idea general de sus poderes. Aunque comió la fruta Sol, su cuerpo no es lo suficientemente fuerte como para aprovechar todo su potencial. Con su fuerza actual, solo puede controlar y manipular el calor extremo. Ahora, sus habilidades son similares a las frutas calientes de Don Axino o a las frutas de calor de Charlotte Forno. Puede realizar ataques basados en calor a distintas temperaturas. Además, es inmune a todo tipo de calor, incluyendo llamas, lava, etc., porque él es el sol mismo. Aunque no podía desatar todo el poder de la fruta del diablo, estaba sumamente satisfecho con su progreso actual. Tenía una idea de cómo desarrollar sus habilidades basadas en la fruta en el futuro. El fruto del sol no se limita a manipular el calor y el fuego. Es la fuente de todo. Por ejemplo, la manipulación de la energía solar, las erupciones solares, la manipulación de la gravedad, etc. Revisó la interfaz de nuevo. Nombre, Blaise Hunt. Constitución, 5.0, fuerza, 5.1, velocidad, 5.0. Potencial de fruta del diablo, 4.5. Aquí, ninguno. Artículos almacenados, ninguno. Punto de atributo libre, 0,8. Tareas, actualmente ninguna. En el panel de la interfaz apareció un atributo adicional relacionado con su fruta del diablo. A diferencia del desarrollo, con este sistema le resultaría más fácil comprender todas las habilidades de las frutas. Blaise entonces invirtió todos sus puntos de atributo libres restantes en su fruta del sol, elevándola a 5.3 minutos. Tras superar el límite de la barra 5, sintió cambios evidentes en su cuerpo. Su control sobre la fruta del diablo aumentó, al igual que su capacidad para manipular el calor. Tras una noche de experimentación, logra controlar su temperatura corporal sin dificultad. Inconscientemente, la noche transcurrió y el sol se elevó en el horizonte lejano. Fue entonces cuando ocurrió algo impactante. Al sentir los rayos del sol sobre su cuerpo, sintió el cambio. Algo en su interior absorbió la cálida energía solar, dejándolo aturdido. La energía del sol armonizaba con su linaje Senju, potenciando su constitución y los poderes de su fruta del diablo con cada segundo que pasaba. No era evidente a simple vista, pero él podía sentirlo. No había previsto un desarrollo tan increíble. Solo entonces se dio cuenta de que había dominado su fruta del diablo. Blaise estaba eufórico, con su nueva habilidad, podría aumentar su fuerza más rápidamente. Justo cuando planeaba realizar más experimentos, divisó un buque de guerra de la armada que navegaba hacia la isla de Coca. El buque de guerra ancló a pocos kilómetros de distancia, y 100 infantes de marina se acercaron a la isla en un bote salvavidas. Al frente de los infantes de marina iba un hombre musculoso y de pecho ancho, vestido con un abrigo de capitán. Blaise reconoció al marine, Maynard el perseguidor. Había sido presentado en el arco de Dressrosa como vicealmirante, pero ahora solo era capitán. Aún así, no era alguien con quien se pudiera jugar, ya que pertenecía al cuartel general. Dado que la línea temporal actual es solo 1509, Maynard parecía joven y fiero, con un cigarrillo en la boca. Con solo mirarlo, Blaise supo que no era rival para él. Los marines que estaban detrás de Maynard intercambiaron miradas de confusión. Además de los muertos, los demás piratas seguían durmiendo profundamente, completamente ajenos a todo. Era la primera vez que se encontraban ante una situación tan extraña. ¿Por qué siguen dormidos? Ni siquiera nos tienen a nosotros, los marines, en su punto de mira. Tonto. Creo que algo los derribó. De lo contrario, ningún pirata sensato dormiría antes que el capitán Maynard. Los marines discutieron entre sí. Mientras tanto, Maynard miró a su alrededor y vio la cabeza cercenada de Durd y a Bart, sin vida, con el corazón atravesado. No esperaba encontrarlos muertos. También se fijó en Blaise, y una idea se formó en su cabeza. ¿Lo habrá hecho él? ¿Cómo te llamas, chico? Preguntó Maynard mientras Blaise decía su nombre. Blaise, un nombre bonito. ¿Lo pusiste tú? Sí. Aunque Blaise lo admitió, a Maynard y a otros marines les costaba creerlo. Un chico desconocido de entre 14 y 15 años matando a 2 hombres buscados por la justicia con recompensas combinadas de casi $50 millones. Algo inaudito. No puedo creer que haya matado a Durd con ese brazo tan flacucho, comentó un marine. Exacto. Creo que está intentando cobrar la recompensa alegando que estaban muertos. ¿Por qué hiciste eso? Preguntó Maynard. No se molestó en preguntar, ¿cómo lo hiciste? Porque eso no le importaba. Lo que importaba era, ¿por qué? Mataron a mis padres, me obligaron a trabajar en su barco pirata durante unos meses y me vendieron como esclavo, explicó Blaise. Dado que planea unirse a la marina, no ocultó nada.
Aunque lo hicieran, los marines descubrirían la verdad tarde o temprano, gracias a su red de inteligencia. Maynard asintió con la cabeza, comprendiendo, no hizo más preguntas. Este tipo de cosas le resultaban bastante comunes. De hecho, la mitad de los marines del mundo habían resultado heridos por piratas de una u otra forma. Maynard ordenó entonces a los infantes de marina de menor rango que despejaran la zona y arrestaran a los piratas abatidos. En cuestión de minutos, los marines trasladaron a los furiosos piratas al buque de guerra y destruyeron el barco pirata Redscraft, incendiando la embarcación entera junto con Durr, Barf y los cadáveres de 3 piratas. ¿Te interesa unirte a la marina?, preguntó Maynard, que estaba ocupándose de sus asuntos, acercándose a Blaise. Sí, asintió Blaise. Bien. Ven con nosotros. Maynard reflexionó sobre cómo había transcurrido la batalla, y eso fue lo que le intrigó. La fuerza e inteligencia de Blaise despertaron su interés. Capítulo 9, Marineford. Después de que Blaise y otros marines abordaran el buque de guerra, este navegó hacia la base de los marines de North Bloom más cercana para entregar a los piratas capturados. Dado que este buque de la Armada pertenece al cuartel general y está al mando de Maynard, no necesitan organizarlo todo ellos mismos. En cubierta. Un marine desafió a Blaise. Quieren verificar si mató a los piratas solo o si fue a alguien más. Dado que este grupo de marines proviene del cuartel general, son naturalmente más fuertes que los marines regulares. Aunque no sean capaces de derrotar a personajes como Durr por sí solos, son más que capaces de acabar con él utilizando su número y coordinación. Además, su convicción y determinación también son mucho más fuertes. ¿Qué clase de piratas no habían visto en Grandline? Blaise no rechazó el desafío. Con ambos atributos por encima de 5, ya no era un humano común. Había muchos alféreces en el barco de la Armada, pero ninguno logró derrotar a Blaise. La vida de Blaise tampoco fue fácil, solo logró derrotarlos agotando su resistencia. Si no fuera por su constitución Senju, lo habrían vencido fácilmente. Y déjeme pelear con él, exclamó un teniente de la infantería de marina, mientras los demás lo animaban. Mientras tanto, Maynard y otro oficial naval observaban la pelea desde el timón del barco. Capitán, ese chico es bueno. Tiene una fuerza y resistencia excelentes, además de buenas habilidades de combate. Si se le guía adecuadamente, se convertirá en un magnífico infante de marina. Señor, he enviado su perfil al cuartel general de la marina. Ellos decidirán qué hacer. Maynard asintió. Dejarlo a la deriva en los 4 mares es un desperdicio de su talento. Hoy en día, los piratas actúan con mayor libertad en la Grand Line, sin duda, es una época dorada para los piratas. Los superiores también tienen dificultades para lidiar con el creciente número de piratas. Al fin y al cabo, el número de infantes de marina es limitado, dijo Maynard mientras fumaba su puro. Al día siguiente. Blaise, el cuartel general ha decidido reclutarte como marinero recluta. Irás directamente a un campo de entrenamiento organizado por el cuartel general, anunció Maynard. ¿Qué? Blaise estaba un poco sorprendido. Pensaba que llevaría tiempo y que necesitaba acumular méritos importantes antes de inscribirse en el campo de entrenamiento, pero no esperaba tener esta oportunidad directamente. Nuestro barco navega hacia el cuartel general, así que nos acompañarás hasta que lleguemos. No esperaba que tuvieras tanta suerte. Dicho esto, Maynard se marchó. Blaise estaba tan emocionado que no podía quedarse quieto, ¿quién no lo estaría? En la línea temporal actual, Black Arm Zephyr es el instructor de la infantería de marina y responsable del entrenamiento de los reclutas. Si entrena con él, su fuerza progresará rápidamente y también contará con un buen apoyo en la marina. Justo cuando empezaba a emocionarse, escuchó una notificación en su mente. Espere, el sistema de soporte se está actualizando, apareció una línea de información en la interfaz. ¿Qué provocó la actualización?, se preguntó Blaise. El sistema de soporte no tardó en completar la actualización. Una vez actualizado, apareció una nueva interfaz con un ligero cambio. Nombre, Blaise Hunt. Ocupación, marina. Constitución, 5.0, fuerza, 5.1, velocidad, 5.0. Potencial de fruta del diablo, 5.3. Aquí, ninguno. Artículos almacenados, ninguno. Punto de atributo libre, 0. Tareas, actualmente ninguna. DIN. Ocupación asignada. Dado que el anfitrión elige ser un marino, todas sus tareas futuras estarán relacionadas con la profesión marina. Generando tarea. Tarea 1. Realiza 3.000 flexiones diarias durante una semana. Duración, 7 días. Recompensa, 0,1 constitución más 0,1 potencial de fruta del diablo. Tarea 2. Realiza 3.000 sentadillas diarias durante una semana. Duración, 7 días. Recompensa, 0.1 constitución más 0.1 potencial de fruta del diablo. Tras ver la interfaz, Blaise comprendió que el sistema de apoyo estaba vinculado a la profesión que había elegido. Si optaba por ser pirata, las tareas estarían relacionadas con ello. Sin perder tiempo, Blaise comenzó a hacer flexiones. No será fácil, ya que 3000 es una cifra bastante elevada incluso para él. Y es la manera más sencilla de aumentar su fuerza. Tardarían unos días en llegar al cuartel general de la Marina, y él no pensaba perder el tiempo sin hacer nada. Además de entrenar su cuerpo, Blaise también entrenó su mente mediante la meditación. El desarrollo de las habilidades de su fruta del diablo está directamente relacionado con su mente e imaginación. Ha pasado una semana. El buque de la Armada finalmente llegó al cuartel general de los marines, Marineford. Para Blaise, era un lugar legendario donde había caído el hombre más fuerte del mundo, pero ahora, ante él, seguía intacto, sin ningún daño. Cuando estaba en la Tierra, siempre soñaba con Marineford y con cómo sería estar en el centro de la acción. Tan solo escuchar el nombre Guerra de los Mejores siempre lo emociona profundamente. Apretando el puño, Blaise rugió en su mente, el mundo de One Piece es el mejor.
Desde el barco, observó a numerosos infantes de marina con uniformes blancos que iban y venían. ¿Qué podía decir? Blythe sentía que aquel lugar estaba vivo y lleno de energía. Incluso el aire que rodea este lugar es fresco y rebosante de vitalidad. Con solo contemplar Marineford, una extraña sensación de justicia surgió en su corazón. Voy a cambiar el hecho de que la Armada sea el títere de los gobiernos del mundo y la convertiré en la potencia más fuerte del mundo. Jaja, Blythe, ¿te sorprende ver el cuartel general de los marines? Maynard notó su expresión de emoción y preguntó. Jaja. Deberías estarlo. Somos la mayor potencia del mundo, protegemos a la gente común y corriente y hacemos justicia a todos los que cometen atrocidades en nombre de los piratas. Como infante de marina, debes sentirte entusiasta, firme y responsable, llevando la palabra justicia a la espalda. Dándole una palmada en el hombro, Maynard dijo, vámonos. Nada más bajar del barco de la marina, vio a Monkey D. Garp, un personaje legendario de One Piece. Aunque le caía muy bien, el hecho de que dejara morir a Ace hizo que Blythe lo odiara un poco. Pero ahora, el viejo tenía la misma expresión despreocupada de antes de la guerra, aunque todavía conservaba parte de su cabello negro. El Garp de hoy disfruta de la plenitud de su vida. Un hombre que puede enfrentarse cara a cara con el rey pirata Gold de Roger. Al ver a Garp tan cerca, Blythe no pudo controlar su emoción, sin darse cuenta, una fuerte intención de luchar surgió en su interior, sorprendiendo a Maynard y a otros marines cercanos. Como objetivo del espíritu de lucha, Garp sabía, naturalmente, que iba dirigido a él. De hecho, se sorprendió al darse cuenta de que provenía de un chico. La intención de luchar se desvaneció tan rápido como surgió. Fue un acto inconsciente por parte de Blythe. Si hubiera ocurrido en la Tierra, nadie podría percibir sus intenciones ni comprender lo que pensaba, pero aquí es diferente. En el mundo de One Piece, una persona con poca fuerza puede percibir fácilmente las intenciones de los demás gracias a sus sentidos agudizados y al Haki. Sonriendo, Garp se acercó a Blythe. Apretando el puño, Blythe se enfrentó a la imponente figura de Garp. Curiosamente, no estaba nervioso en lo más mínimo. Capítulo 10. Luchando contra Garp. Oye, chico, ¿quieres pelear conmigo? Preguntó Garp, mordiendo una galleta de arroz que tenía en la mano. Parecía divertido por su rostro juvenil. Sí. Blythe asintió, mirando a Garp con reverencia. Es una forma de respeto que se muestra al conocer a alguien más fuerte que uno y a quien se admira. Ja ja ja. Eres muy valiente para ser un mocoso. Garp se rió y le dio un puñetazo a Blythe en la cara sin previo aviso. Blythe salió disparado unos metros hacia atrás antes de estrellarse contra el suelo. Curiosamente, no sintió dolor en la nariz rota, pero sí una sensación vaga en el corazón. Tengo que contraatacar. Y necesito contraatacar. Al ponerse de pie de nuevo, todo el cuerpo de Blythe desprendía un vapor abrasador. El humo obligó a los marines que lo rodeaban a retroceder unos pasos. Un aliento caliente envolvió todo a su paso, a menos de 1 metro de distancia. Blythe lo llama una sensación de calor. Dentro de un radio de 1 metro, puede percibirlo todo gracias a la onda de calor que irradia su cuerpo. En cuanto a Maynard y los demás marines que acompañaban a Blythe, observaron el alboroto con interés. No esperaban que el chico que llevaban consigo chocara inmediatamente con Garp, el héroe de los marines. Además, desconocían que fuera usuario de una fruta del diablo. Un poder de fruta del diablo de tipo fuego. Ese chico lo ocultó muy bien, pensó Maynard. Sin perder tiempo, Blythe se abalanzó sobre Garp y le lanzó un puñetazo mientras su sentido del calor observaba cada movimiento de su oponente. Con esta habilidad, incluso puede predecir el siguiente movimiento de su adversario basándose en la más mínima tensión muscular de su cuerpo. Sus sentidos percibieron que Garp desplazaba su fuerza hacia la izquierda, anticipando que su cuerpo posiblemente se inclinaba hacia ese lado. En el aire, el puño de Blythe cambió de dirección. ¿Qué? Garp se sorprendió un poco. ¿Aquí? No. En el último segundo, su cuerpo dejó de moverse y esquivó el ataque. Debido a que el puño de Blythe cambió de dirección, no pudo golpear a Garp, quien permaneció en su sitio. Pero a ojos de los espectadores, Blythe se había convertido en alguien incapaz incluso de dar un puñetazo recto. Porque si lo hubiera hecho, podría haber golpeado a Garp, quien permanece impasible. Pero solo Garp sabe lo que ocurrió en esa fracción de segundo. Garp, que había esquivado el ataque, observaba atentamente a Blythe. Llevaba tiempo intentando adivinar las intenciones del chico incluso antes de que comiera la fruta del diablo con habilidades basadas en el calor. Lo que le intrigaba era, ¿cómo había predicho el chico sus movimientos sin tener ningún conocimiento previo del Haki? Blythe sabía que no era momento de contener sus poderes. Dejó de reprimir el poder de su fruta del diablo y liberó toda su fuerza. Sus manos alcanzaron temperaturas extremas y se tornaron rojas. El intenso calor derritió incluso las baldosas de piedra bajo sus pies. Con eso, volvió a enfrentarse a Garp. Lo que le sorprendió fue que, como antes, Garp bloqueó sin esfuerzo sus manos llameantes sin ninguna dificultad. ¿Qué clase de físico es ese? Y ni siquiera mi puño ardiente pudo carbonizar su piel. Como él esperaba, no es posible juzgar a los personajes de una obra de teatro con el sentido común. Cuando su puño falló su objetivo, Blythe lanzó una patada amplia. Al igual que sus manos, sus pies también se calentaron intensamente y brillaron con un rojo intenso. Garp también la bloqueó. Blythe podía percibir el movimiento de Garp, pero su cuerpo no pudo soportar la velocidad extrema. Necesito ser más rápido. Con las piernas ardiendo y llevando su velocidad al límite, Blythe luchó con gran ferocidad. Era como un animal salvaje que busca atrapar a su presa, desplegando toda su fuerza. Aún así, ni siquiera pudo rozar el borde de la ropa de Garp. Pasó 1 minuto, pero la situación permaneció inalterada. De principio a fin, Garp no contraatacó, permitiendo que el salvaje Blythe atacara a su antojo. En medio de la batalla, incluso encontró tiempo para comer sus galletas de arroz.
En ese momento, todos los infantes de marina de los alrededores se habían reunido formando un círculo, observando la batalla con interés. ¿Quién es este chico? ¿Por qué intenta pelear con Garp-san? Es un usuario de demonios de tipo fuego. ¿Por qué no había oído hablar de él antes? Blaise se hizo famoso el primer día que llegó a Marineford. Todos los marines sentían curiosidad por su identidad y su fruta del diablo. Como sabían, todos los usuarios de Akuma no Mi ascendían de rango con mucha facilidad. A diferencia de los espectadores, Garp notó la diferencia. La temperatura alrededor de Blaise seguía aumentando, y con su Aki percibió que esto estaba afectando su cuerpo. Si continuaba así, sufriría heridas graves. Por supuesto, Blaise no se percató de nada de eso. El único pensamiento que le rondaba por la cabeza era, quería atacar a Garp, al menos una vez, o forzarlo a revelar parte de su fuerza. Desafortunadamente, sobreestimó su fuerza. Decidido a poner fin a la pelea, la imagen de Garp parpadeó. Su figura desapareció y reapareció detrás de Blaise. De un solo golpe, lo dejó inconsciente para que el chico dejara de hacerse daño. Ese mocoso, Garp soltó una leve risita y miró a Blaise, que estaba inconsciente, con los ojos entrecerrados. Lleven a ese niño a la enfermería. Avísenme cuando despierte. Garp se metió unas galletas de arroz en la boca y se marchó murmurando para sí mismo, interesante. Blaise había despertado su interés. Le gustaba su personalidad y el brillo que veía en sus ojos. No se equivocaba, el chico tenía un corazón fuerte. Además, percibía que la mente de Blaise era pura. Maynard agarró el cuerpo inconsciente de Blaise y se dirigió a la enfermería. No esperaba que Blaise comenzara una pelea nada más aterrizar en Marineford. Y eres muy atrevido, muchacho, murmuró Maynard. Oficina del almirante Sengoku. Garp le contó a Sengoku lo sucedido en la plaza, riendo a carcajadas. Hacía años que no conocía a un chico tan bueno. Será un gran marine en el futuro. Tras escuchar su declaración, Sengoku preguntó, ¿el poder de la fruta del diablo está relacionado con el calor? Hace un año, oí que una de las hijas de Big Mom, llamada Charlotte Oven, comió una fruta del diablo que resultó ser una fruta del calor. Entonces, ese joven no pudo haber comido la misma fruta del diablo. ¿Tiene algo que ver con la temperatura de la fruta? No lo sé, podemos preguntarle en cuanto despierte, dijo Garp, y con cautela preguntó, ¿por qué no me dejan a este chico? Haré de él un excelente marine. De ninguna manera. Rechazó Sengoku rotundamente, golpeando la mesa con las manos. ¿Quién sabe qué clase de justicia le enseñarás? Kusan es un buen ejemplo. No entiendes a Sengoku. Lo vi en sus ojos, su sed de poder. No es el tipo de persona que obedece órdenes. Tienes que tratar bien con él, dijo Garp. ¿Cómo se supone que debo lidiar contigo?, regañó Sengoku. Waja. Sí, así es. Necesito leer su informe antes de decidir cómo debo manejarlo, dijo Sengoku, agitando la mano y pulsando una campanilla sobre la mesa. En ese instante, un oficial de la Marina entró y le entregó un informe sobre Blaise. En cuanto se alistó como recluta de la Marina, el cuartel general de la Marina recopiló toda su información. Tras leer el informe que le enviaron, Sengoku decidió convertir a Blaise en un marine formidable. Se lo entregó a Zephyr, no te metas en su entrenamiento, dijo Sengoku, y le arrojó el informe a Garp. Fin del video.